¿Qué tal están? Gracias por acompañarnos a nuestro nuevo programa Candelería, que ya poco a poco va viendo la luz en las redes sociales. Hemos comenzado el programa de hoy pues con dos altares especiales que no tienen nada que ver con las hermandades y cofradías de nuestra ciudad, pero que sí han sido muy visitados y por supuesto muy comentados, como son los altares de la parroquia de San Antonio y de la parroquia también del Rosario. El primero de ellos pues con la imagen del Nazareno, del bendito Nazareno del Patio, y en la segunda con un Calvario cuya imaginería, por decirlo de alguna manera, pues pertenece a esa querida parroquia de Nuestra Señora del Rosario. Una vez dicho esto, pasamos a presentar al invitado que nos va a acompañar en la jornada de hoy. Hoy es el pregonero, por supuesto, de la Semana Santa de este 2019, Vicente Rodríguez. Muy buenas tardes, Vicente, y muchísimas gracias por estar con nosotros en este programa, metidos ya de lleno en la Cuaresma de este año de 2019. Buenas tardes, José Manuel, y muchísimas gracias por tu invitación y por tener la oportunidad de venir aquí a Candelería a pasar pues un rato muy bueno contigo. Por cierto, Vicente, me imagino que habrás recibido alguno de ellos. Tenemos ya con nosotros el boletín Paz y Amparo de la Hermandad de la Borriquita, que como bien saben todos nuestros seguidores, pues está instituida canónicamente en la parroquia de Extramuros de San José, una de las cofradías que está, por cierto, de aniversario, 75 años de la fundación de la Hermandad de Jesús de la Paz y Nuestra Madre y Señora del Amparo, que es la que abre oficialmente la Semana Santa de Cádiz. He tenido ocasión de poder ojear el boletín y bueno, tiene unas fotografías magníficas en su interior, la portada, la contraportada, y tiene unos textos también interesantísimos que, vamos, no los he podido leer detenidamente, pero he tenido ocasión de verlos por encima. Y sí, como bien dice, está de aniversario, el 75 aniversario. Yo tuve ocasión de colaborar con ellos el pasado año, a finales del pasado año, cuando se realizó unas meditaciones ante Jesús de la Paz, en un acto, creo que se llamaba Verba Regis Pacis. Exacto. Y fui uno de los meditadores y creo que resultó un acto íntimo y muy bonito. Por cierto, Vicente, han pasado ya 6 meses, parece que no, pero han pasado 6 meses desde que sonó ese teléfono y te encargaban pues esta encomienda tan especial y tan querida para el que se siente pregonero, como es altar a la Semana Santa de Cádiz el próximo 7 de abril en el Gran Teatro Falla. ¿Qué ha cambiado en la vida de Vicente Rodríguez desde esa llamada de teléfono? Bueno, han cambiado cosas. Afortunadamente yo no he cambiado absolutamente nada, sigo siendo el mismo. Pero han cambiado cosas, sí.
Para empezar me he tenido que abrir una agenda en el móvil, aunque los móviles siempre traían agenda, pero yo nunca la había utilizado. Yo tampoco, yo no sabía ni que existiera. Pues sí, trae una agenda, me lo dijeron, creo que viene por calendario, y ahí pues estoy apuntando todos los actos y haciéndome mi propia agenda para intentar asistir a todos aquellos actos a los que me van invitando. ¿Qué ha cambiado? Pues en mi vida en sí, en mi vida personal por supuesto no ha cambiado nada, y en mi vida como cofrade pues ha cambiado que me desborda cada día el pensar en la ilusión que supone subirse al escenario del Gran Teatro Falla y pregonar la Semana Santa de mi tierra. Eso, junto con la cantidad ingente de felicitaciones, hasta de personas desconocidas, José Manuel, que te paran por la calle, que te paran en el supermercado, que te dicen que seguro que va a salir muy bien, que van a ir a verte, van a ir a escucharte, tal. Pues ha cambiado que si antes ya recibía cariño, pues en el mundo cofrade a día de hoy sería muy complicado describir el cariño que recibo. Yo siempre lo digo, conocí a Vicente con pantalón corto, correteando por el oratorio de San Felipe Neri, ese niño que soñaba con escribir ya y que en ese momento, por supuesto, no iba a pensar en el pregón de la Semana Santa, pero ¿pensabas que te llamarían en algún momento para dar el pregón? Bueno, el pregón de la Semana Santa no será el primer pregón que pronuncie, ya ha habido más pregones. Si dijera que nunca he pensado, nunca me he planteado el dar el pregón de la Semana Santa, pues mentiría. Claro que sí. Creo que cualquier persona que ha sido pregonero en alguna ocasión, sí, pues ha pensado y ha tenido la ilusión de dar el pregón de la Semana Santa. ¿Que era algo que me quitaba el sueño? En absoluto, para nada. Lo he tomado desde un principio de la única forma que me ha salido, con la mayor humildad posible, con la mayor ilusión posible también, por supuesto, pero como siempre he tomado la labor de proclamar un pregón, una exaltación, una meditación, cuando me han llamado desde cualquier hermandad, como un servicio a los hermanos, como un servicio a la hermandad correspondiente, a la cofradía correspondiente, y como un servicio a la iglesia a la que pertenezco, por supuesto. Por cierto, que el primer pregón que diste hace ya varios años fue a la Virgen de la Caridad en la parroquia de San Lorenzo, ¿no? Guardo un recuerdo enormemente cariñoso hacia aquel pregón. Es cierto que anteriormente pronuncié una meditación allí también al Señor de las Penas. Las primeras meditaciones que se hicieron al Señor de las Penas, pues las hice yo junto con Rubén, el actual mayordomo de la cofradía, y con Chico Marrero, fuimos los tres. Después pronuncié un pregón de una tertulia, Cádiz Pasión, que había aquí en Cádiz, en la iglesia de San Francisco, pero el primer pregón oficial a una imagen titular de una cofradía fue a la Virgen de la Caridad. Y como primer pregón que di, le guardo un recuerdo y un cariño enormes. Vicente es hermano de toda la vida, desde nacimiento, de la Hermandad del Santísimo Cristo, de la Aspiración y María Santísima de la Victoria. También es hermano de la Archicofradía de la Resurrección, Columna y Virgen de las Lágrimas de San Antonio, ¿no? Sí, también soy hermano. ¿O eres de más hermandades? Nada más que de esas dos. Y si te nombro el Santísimo Cristo de la Aspiración, ¿qué viene a tu memoria en estos momentos? Si me nombraras al Cristo como me lo acabas de nombrar. Sí, además hay que decir, mientras que respira, porque no se lo esperaba, lo mismo a lo mejor que le hiciera esta pregunta, que este sábado el Señor de la Aspiración vuelve nuevamente al culto en la iglesia de Santa Catalina, donde está momentáneamente, mientras que se restaura la Real Iglesia Castrense del Santo Ángel, y que dentro de unos días también tendrá los cultos, que irá en Vía Crucis hasta Santa María, desde donde saldrá, porque no puede salir desde Santa Catalina, pero piensa el Santísimo Cristo de la Aspiración, piensa en tu familia, piensa en muchos años de trabajo y de devoción y de continuar junto a Él, ¿no? Pues sí, es toda una vida. No tengo recuerdo de un solo día de mi vida sin haber tenido presente al Cristo de la Aspiración en mi mente y en mi corazón.
yo trabajo fuera de Cádiz, esté más lejos de él, más cerca de él. Qué difícil es esto también, ¿eh? Estar fuera y volver y salir, sí, y no tener casi tiempo para nada, ni para escribir, ¿no? Prácticamente, José Manuel. Si te dijera que el pregón en gran parte ha sido escrito en el tren en el que voy a trabajar, pues se podría dar, yo creo que si cogiéramos, aunque sea una cosa curiosa, cada día en el tren te toca un compañero al lado. Normalmente siempre te toca a alguien. Yo creo que si reuniéramos a los que son muchas personas las que van a trabajar a Sevilla, si reuniéramos a todos los que me han ido tocando al lado, probablemente cada uno, de echar un ojo a lo que estoy escribiendo, podría decir una parte del pregón, ¿sabes? Porque en una inmensa mayoría lo he escrito, porque claro, son ratos que tienes y ratos en los que te puedes concentrar y ratos en los que escribir. ¿Te parece que veamos el Santísimo Cristo de la Expiración en la tarde del Viernes Santo? Pues vamos a ello. Volvemos nuevamente aquí, que estamos por supuesto en el salón de plenos del Consejo de Hermandades y Cofradías de nuestra ciudad, a quien agradecemos a su permanente que nos ceda pues este espacio tan maravilloso, ¿verdad, Vicente? Pues para hablar de hermandades y cofradías. ¿Cuántos no habrán escuchado estos muros desde que se abrió la casa del Consejo de Hermandades y Cofradías, hablando de hermandades, ¿verdad? De penitencia y de gloria. Hace 2 meses aproximadamente te entregaban los gemelos sí, que suele entregar el Ayuntamiento y el Consejo en un acto muy bonito y muy repetitivo, pero muy bonito, en el salón de plenos del Ayuntamiento. Decías que ya el pregón estaba terminado, que ya estaba editado, por decirlo de alguna manera, y que ya habías incluso pues ensayado varias veces, y que yo creo que hay una persona que casi que se lo sabe de memoria, que es tu madre María Teresa, que también imagino que estará ansiosa, como tus hermanos y toda tu familia, pues de verte también en el falle, ver, ahí está mi niño hablando de lo que tanto le gusta la Semana Santa, ¿no? Yo creo que la ilusión de una madre no se puede comparar con nada ni con nadie. Mi madre no conoce el pregón entero, pero la parte poética, que la tiene, la parte poética del pregón sí la conoce, la ha conocido generalmente en la mayoría de los pregones que he pronunciado, la ha conocido. Y ella tiene su opinión y es crítica también con las cosas que hago y eso es muy bueno, porque las críticas positivas y las no positivas también, por supuesto, las críticas negativas te ayudan a mejorar. No solo los halagos, sino también no le puede gustar lo que haces a todo el mundo, eso es evidente. Claro. Haces un acto público, proclamas un pregón públicamente, pues habrá personas a las que les guste y personas a las que no, y eso te hace crecer y te hace mejorar. Pero mi madre es mi primera crítica. Mi madre siempre le han gustado mucho los pregones y siempre le ha gustado todo lo que rodea a la Semana Santa. Igual que mi padre, por ejemplo, pues no es así. Él también alguna vez algo del pregón lo ha ensayado delante de ellos porque les gusta escucharlo y tal cual. Mi padre tiene otra forma de ser diferente, ¿no? Pero mi madre sí, mi madre siempre le ha gustado y los dos y toda mi familia, mi mujer también, por supuestísimo, y toda mi familia pues guardan una ilusión
enorme porque llegue el 7 de abril. Yo sé que Vicente Rodríguez no nos va a contar nada del pregón, porque es lógico y normal, estaremos todos prestos ese día 7 de abril pues para escucharlo en el Gran Teatro Falla, pero bueno, pero a ver si nos da un pequeño adelanto, que nos cuente un poco si va a tener más peso la poesía que la prosa, si por ejemplo va a ser una exaltación cronológica de la pasión o si vas a ir por tu cuenta. No sé, pues, dinos algo, algún pilar, nunca mejor dicha la palabra, algún pilar donde se sustente el pregón de la Semana Santa de este año de 2019. El pregón, vamos a ver, si te dijera que es ambas cosas, no te estaría mintiendo. Es tanto cronológico como no cronológico. Tú dirás, eso no puede ser. Cuando lo escuchéis veréis por qué. Es tanto cronológico como absolutamente caótico, por decirlo de alguna forma, ¿no? En cualquier caso, sí va a tener prosa y va a tener una prosa, una parte de prosa poética además, y va a tener poesía. Va a haber bastante poesía, pero no creo que sea lo que va a tener un mayor peso en el pregón. ¿Va a haber sorpresa o...? Digo sorpresa si además del pregonero va a haber algo más en el pregón. Bueno, a priori yo soy un pregonero, cuando me han preguntado en otras ocasiones, clásico. Es decir, las personas que me han escuchado pregonar alguna vez saben que me gusta intentar valerme de mis propios recursos para llegar a toda la gente que esté, a todas las personas que estén escuchándome y para intentar pues enganchar a la persona del pregón que está escuchando y que tenga bueno, pues ese pellizco que tanto nos gusta a los cofrades cuando asistimos a un pregón, a una exaltación, a cualquier acto de esta índole, ¿no? Entonces, sorpresas en ese sentido, aun viéndolo muy bien, es decir, es algo que respeto totalmente en otros pregoneros que lo han utilizado y realmente he visto pregones hermosísimos en ese sentido y algunos, pues me recuerdo el de Juan Manzorro, por ejemplo, que fue muy innovador y que fue algo, es decir, que se hizo además muy ameno y muy bien y lo respeto totalmente. Yo tengo otra forma de escribir, tengo otra forma de desarrollar los pregones y en ese sentido, pues sorpresas poquitas. Poquitas, muy poquitas. Has nombrado a Juan Manzorro con ese pregón innovador. Desde niño habrás escuchado muchos pregones. ¿Hay algún estilo de algún pregonero de Cádiz o de fuera de nuestra ciudad que te hayas fijado, que te haya marcado en parte esa vocación? Porque esto es una vocación de sentimiento y de saber expresarlo y de conectar con el público, que es muy difícil. Es complicado, sí, no es sencillo, no es sencillo. Dices bien, yo desde pequeño siempre he escuchado pregoneros, he escuchado pregones, los ha habido que me han gustado más, los ha habido que me han gustado menos. En el Falla, pregones de la Semana Santa he escuchado muchísimos y sí, es verdad que hay pregoneros a los que admiro especialmente, ¿no? Mejorando lo presente. Mejorando lo presente, porque tengo recuerdos incluso de versos completos y de poemas completos de tu pregón de la Semana Santa, como por ejemplo, por poner algún ejemplo, el verso que le dedicaste a tu Virgen de la Caridad, donde no mencionabas el nombre de la Virgen hasta la última palabra del verso. Es aún y se me eriza el... Lo recuerdo perfectamente porque además fue un pregón de los cofrades buenos de este pueblo gaditano, algo así, terminaba justo en los últimos versos, sí. Entonces lo recuerdo bien. Entonces, mejorando lo presente, sí es cierto que bueno, yo tengo algunos estilos que me gustan más y que los escuché desde pequeño y pues eso siempre te influye, quieras o no. Yo, por ejemplo, siento una admiración enorme por Inmaculada Cáliz. Creo que es una poetisa, una pregonera y una persona además excepcional en todos los sentidos. Un beso para Jerez, para Inmaculada también. Si Dios quiere, pues tendré ocasión de que, si no en persona, pues me pueda ver por cuando el pregón se grabe y se cuelgue en internet. Y por Miguel Ángel Novo también. Me parece que es un pregonero que ha dado a la ciudad de Cádiz que es magnífico. Recuerdo sus pregones en el Falla como muy difíciles de olvidar. Incluso de las veces que lo he leído y los he releído, me sé hasta partes de los propios pregones de ellos de memoria, sin menospreciar absolutamente a nadie. Hasta el pregón de Juan Carlos del año pasado, el pregón de Juan Mera, el tuyo, todos los que ha habido, todos los pregones les he encontrado algo. Después hay estilos y estilos, me gustan unos más, otros menos,
pero ante todo siempre valoraré lo que es el esfuerzo de hacer un pregón y de subirse a las tablas del Teatro Falla a pregonar. ¿Has notado el arrope por parte de las hermandades y cofradías, y sobre todo ahora que estamos ya entrando en la Cuaresma? Desde el segundo uno, desde el mismo instante en que se hizo público mi nombramiento, pues la práctica totalidad de las hermandades, por unos medios o por otros, se pronunciaron, felicitaron, se pusieron a mi disposición, me han invitado a muchísimos actos, he intentado ir a todos los que he podido. Hablábamos hace unos instantes que hay 5 o 6 hermandades esta semana que están de culto, entre ellos la Archicofradía de la Resurrección y Columna, está también la Archicofradía del Pilar, Sentencia, está Cigarreras, está Oración en el Huerto. Bueno, es imposible que el pregonero esté en todos sitios, pero bueno, intento hacer todo lo posible. A todas las invitaciones que me llegan trato de corresponder y me ha sorprendido muchísimo. Me ha sorprendido muchísimo porque siempre creo que el pregón de la Semana Santa de Cádiz ha tenido su lugar, ha tenido su sitio, ¿no? Pero creo que de unos años a esta parte el cariño y cómo se vuelcan las hermandades con el pregonero es mayor si cabe. Y eso se agradece muchísimo porque el cariño, venga de donde venga, y más si viene de personas que son cofrades como tú, no tiene precio. Bueno, muchísimas gracias, aunque no las debería de aceptar, pero bueno. Hablamos prácticamente del último de los actos que son previos al Domingo de Ramos, pero hace unos días hemos vivido el primero de ellos con el Vía Crucis General de Hermandades, con la imagen maravillosa y preciosísima del Señor del Amor despojado de sus vestiduras, un Vía Crucis multitudinario, por decirlo de alguna manera, porque ha habido años que han estado las imágenes que lo han presidido, pues no desiertas, pero sí con poco acompañamiento. ¿Qué te pareció el Vía Crucis de Puerta de Tierra hasta la Catedral, con sus problemas de tráfico, que los hubo y alguna que otra cosa más? Yo llegué a lo justo allí al Colegio de Salesianos 5 minutos antes de que saliera para intentar estar desde el principio, y a mí me gustó muchísimo. Creo que estuvo muy bien organizado, tanto por parte de la hermandad como por parte del Consejo Local. Creo que desde saliendo a la hora que salió, que fue a las 6 de la tarde, a las 6 de la tarde, a plena luz del día, mejor dicho, a plena luz de la tarde ya, pero con un día magnífico que hizo, un tiempo estupendo, y creo que el ritmo que marcó la hermandad para llegar hasta Catedral, que llegó a su hora, fue extraordinario, llegó perfectamente en hora a la Catedral, no se hizo pesado en absoluto, y el hecho de salir por venir de tan lejos temprano añadió muchísimo público, muchísimos fieles en la calle. Que lo fuesen acompañando. Claro. Yo, bajo mi punto de vista, yo eché en falta varias cosillas que creo que son mejorables, por decirlo de alguna manera. Yo vi, por ejemplo, el tema de la megafonía, cuando teníais vosotros, todos los que tuvieron una de las estaciones, ¿no? Pues cuando te ibas alejando por las girolas se escuchaba el murmullo, pero prácticamente no se oía el rezo de los que participaron, ¿no? Y la luz también, bajo mi punto de vista, le hubiese dado más luz a la catedral, sobre todo teniendo en cuenta que al día siguiente pues salía el Vía Crucis en los medios escritos y después pues en las televisiones, que también les afecta a la hora de las tomas que hay que hacer, y que posteriormente vamos a ver cómo le faltaba por el interior de la catedral un poquito de luz. Yo personalmente estaba en el altar mayor porque leí la cuarta estación, Jesús se encuentra con su madre, con la Santísima Virgen María. Desde el altar mayor no puedo saber si se escuchaba o no se escuchaba bien. Había en mucho todo el eco. templo. Había mucho eco. No lo sé, es verdad que la luz estaba muy tenue. Lo que ocurre es que, primero, yo en la catedral me quedo, entre otras cosas, con la cantidad de fieles que había dentro también. Sí, había mucho público. De hecho, cuando fue a salir la imagen, detrás estábamos una barbaridad de gente. Se tardó en salir muchísimo de la catedral, de la cantidad de personas que había. Y aparte de que la talla de Jesús del Amor despojado de sus vestiduras es soberbia, creo que todo Cádiz coincide en ello. He visto algunas imágenes realmente maravillosas del atardecer, de la propia catedral, con la imagen del Señor, imágenes que se quedan grabadas en la retina. Pues si te parece, vamos a ver un reportaje que hemos realizado y que nos trae nuestra compañera Tamara Ariza, de ese Vía Crucis General de Hermandades y Cofradías, con la imagen de nuestro Padre Jesús del Amor despojado de sus vestiduras.
La Cuaresma comenzaba en Cádiz capital con el tradicional Vía Crucis organizado por el Consejo de Hermandades y Cofradías y que este año de 2019 ha estado presidido por el Santísimo Cristo del Amor despojado de sus vestiduras. Había expectación por ver al Cristo saliendo desde el Colegio de Salesianos para buscar desde Extramuros el barrio de San Severiano, cruzar Santa María y dirigirse hasta la Santa Iglesia Catedral, donde se llevaría a efecto el ejercicio del Vía Crucis. El Señor del Amor se mostraba a la veneración de los fieles sobre parihuela de metal plateado, cedida por la Hermandad del Soberano Poder de la localidad sevillana de Alcalá de Guadaira. Estrenaba un juego de potencias en plata dorada, regalo del grupo joven de la Hermandad. La imagen no pudo estrenar la nueva túnica bordada que está realizando Alberto Florido y que sí podremos ver el próximo Domingo de Ramos. A las 6 en punto de la tarde se abrían las puertas del polideportivo del colegio mientras los fieles rezaban una oración que estuvo a cargo del director del colegio de Don Bosco. A esa hora cientos de cofrades se alineaban en el interior del recinto siguiendo a la cruz de guía que marcaría el camino de ida hasta el primer templo diocesano. En la presidencia del cortejo, junto al hermano mayor del despojado Alfonso Cortés, se situaba también el presidente del Consejo de Hermandades, Juan Carlos Jurado. Tras estos, un trío de viento interpretaba motetes que se complementaban con los cantos del coro Real Capilla, dirigido por Jorge Enrique García. Con paso rápido y evitando en exceso las paradas, la cuadrilla del Señor, con su capataz Joaquín Cortés al frente, fue dejando atrás el barrio de San José mientras la tarde caía por las puertas de tierra, abrigando el amor de Cristo por la calle Santa María, barrio que a los cofrades de Jesús despojado trae emotivos recuerdos, sobre todo cuando el Señor se situó junto al mosaico del Nazareno y ante la atenta mirada de la Virgen de los Dolores, que este año cumple las bodas de diamante de su ejecución y puesta al culto. Por San Juan de Dios, los ancianos del hospital del mismo nombre esperaban impacientes la llegada del Señor, que entre un mar de fieles y con lágrimas en los ojos, enfilaba la plaza pasando por el ayuntamiento camino de la catedral, donde entraba por la puerta de arquitecto acero, mientras el reloj catedralicio marcaba las 8 en punto de la noche. Ya en el interior del recinto sagrado esperaban para integrarse en la procesión claustral el delegado episcopal para las hermandades y cofradías padre Juan Enrique Sánchez, el subdelegado de Defensa Joaquín González, el concejal del Partido Popular Juancho Ortiz y el director del secretario diocesano Alfonso Caravaca. Este año volvió a faltar el obispo de la diócesis Monseñor Rafael Zornoza, que se encontraba fuera de la capital. Tampoco estuvo el director espiritual de la Hermandad de Salesianos, Gustavo Martagón, que fue sustituido por un sacerdote salesiano durante el traslado y rezo de las estaciones. Si el caminar del Señor del Amor fue rápido, el rezo del Vía Crucis en la catedral se hizo tedioso, fallando como siempre la megafonía. Otro inconveniente para los medios de comunicación y los fotógrafos fue la escasa luz que presentaba el templo. Entre los lectores de las estaciones se encontraba el deán de la catedral, padre Ricardo Jiménez Merlo, el director espiritual del Consejo, padre Jesús García Cornejo, y los pregoneros de la Juventud y de la Semana Santa de 2019, María Eugenia Cuenca y Vicente Rodríguez, respectivamente. Eran poco más de las 9:30 cuando el Señor del Amor se asomaba nuevamente a la plaza de la catedral para encaminarse a paso acelerado hasta el santuario de María Auxiliadora Coronada, donde llegaba poco después de las 11:30. Ahora solo quedará esperar justamente un mes para volver a verlo salir del colegio salesiano. Entonces ya habrá florecido el azahar en el alborear de un nuevo Domingo de Ramos.
Pararse ahí. Venga de frente. Izquierda atrás. Venga de frente. A derecha atrás. Izquierda adelante, Paco. Aquí. La rama está aquí, llévatelo para allá. Llévatelo, Paco, a la izquierda adelante. Venga de frente, de la izquierda atrás. Izquierda atrás. Paramos ahí. De la izquierda adelante. Pararse ahí. Dani, poco de menos paso. Puntito a la izquierda.
Un poco de menos paso. Pararse ahí. El acto del Vía Crucis siempre es un acto piadoso que nos ayuda a todos nosotros a contemplar la pasión de nuestro Señor Jesucristo y descubrir el amor que el Señor derrama en su pasión, ese amor de salvación que a todos nos rescata. Pidamos al Señor en el ejercicio de este Vía Crucis que realmente podamos contemplar el amor de Dios que nos lleve a todos nosotros siempre a una entrega generosa y que nos lleve en todo momento a abrazar la cruz como cruz de salvación. Volvemos nuevamente con Vicente Rodríguez, pregonero de la Semana Santa de este año de 2019. Nombrábamos antes a la Virgen de la Victoria y nombrábamos también pues al Señor de la Expiración, que decía yo anteriormente, muy ligado a tu familia. Este sábado pues el Señor vuelve nuevamente. Imagino que Vicente estará mirándolo a los ojos, esos ojos que tiene entreabiertos, ¿no? Buscando al Padre ya en el momento de la expiración, y te vendrán, y no quiero tampoco que te emociones, como es lógico, pero te vendrán recuerdos de tu abuela, te vendrán recuerdos de tus padres, de tus hermanos, de toda la familia y del trabajo que ustedes hicieron para que la cofradía llegue a buen puerto, como llega este año, en el 75 aniversario también fundacional, sí, que va a tener una procesión extraordinaria, por cierto, en el mes de agosto, el 15 de agosto. La verdad que, desgraciadamente, en el acto en que se va a proceder a su bendición y a su reposición al culto no voy a poder estar, porque, bueno, como he dicho antes, tengo, como pregonero de la Semana Santa, tengo la agenda repleta y ese día pues tengo algunos actos más. Es cierto que es un momento histórico el que vive la hermandad, el 75 aniversario, 75 años consecutivos de vida, y es cierto que cuando hablo de la cofradía a la que pertenezco desde prácticamente mi nacimiento, pues sí, se me vienen muchas personas, muchos nombres y muchas situaciones a la cabeza, muchísimos recuerdos, y es complicado no emocionarse. Es complicado no emocionarse aquí, y en otros momentos más que quedan por venir el 7 de abril también lo es. Volviendo nuevamente, Vicente, al Gran Teatro Falla, ¿has pedido algo especial para el Día del Pregón? ¿Algo que te gustaría que estuviese en las tablas del Falla? Y si eres partidario de que la presidencia esté acompañando al pregonero o esté arriba en el palco municipal. Bien, yo cuando me plantearon muy amablemente, porque no puedo decir de otra forma, desde el Consejo Local,
siempre desde antes del nombramiento, pero después del nombramiento también, se me ha tratado con una amabilidad y con un cariño excepcionales que son dignos de reseñar, ¿no? Y es verdad que en un momento dado se me plantea que si quiero algo especial o cómo quiero que esté decorado el Teatro Falla, el escenario del Teatro Falla. Y la verdad es que no he pedido nada. Es decir, para mí va a ser también una sorpresa, como lo va a ser para todas las personas que acudan ese día al teatro. Yo soy una persona de gustos sencillos, de costumbres sencillas y sin grandes pretensiones tampoco. Me consta que las personas responsables de adornar, de exornar el escenario del Teatro Falla durante todos estos años tienen un bagaje extraordinario y siempre hacen una labor magnífica. Por tanto, confío plenamente en ellas. En ese sentido, no he pedido nada especial para el escenario, pero bueno, seguro que estará muy bien. Y de la imagen al sonido, el pregón lleva una antesala que son varias marchas que se interpretan. Tengo entendido que al pregonero se le pide que puede escoger una para que entre las tres suene, ¿no? No sé si ya lo tienes claro o... Ya está decidido. Ya está decidido cuál es la marcha. Y si te pregunto por la marcha... Si me preguntas por la marcha, pues eso queda entre el presidente del Consejo y yo. O sea, porque ya ha habido... ¿No va a haber un momento en el que se diga qué marchas van a sonar? ¿O? Lo ignoro, es decir, es una cuestión formal, oficial, como todo lo que rodea al pregón, por tanto, en ese sentido, yo me remito a cómo vaya a actuar la permanente. Pero que sí, el pregonero ya ha elegido una marcha, ya ha tenido una reunión con el presidente del Consejo e incluso con el... ¿La marcha es sobria o es de barrio, como decimos los cofrades? La marcha es una gran marcha. Solemne, una marcha solemne, vamos a dejar solemne y gaditana. Es una gran marcha, es una gran marcha, es una gran marcha, es una gran marcha. Manuel, yo lo comprendo, pero yo sabía que no me lo iba a contar, pero bueno. Creo que, vamos, que debía estar, Entonces, lo que sí, yo siempre he sido partidario, al hilo de lo que me preguntabas antes, de que las autoridades arropen al pregonero en el escenario. Es verdad que cuando todo el mundo que me conoce y me habla del pregón de la Semana Santa y tal, pues siempre me dicen, vamos a estar allí contigo, arropándote, a tu lado. Tú no los ves. A tu lado. Digo, sí, yo no lo dudo. Pero ese momento en el que, y tú lo sabrás bien, en el que sales al escenario, ahí estás solo. Totalmente. Solo y no hay nadie más contigo, por mucho que estén entre bambalinas y tal. Entonces, en ese sentido, yo sí soy partidario de que las autoridades estén en el escenario por arropar un poco al pregonero, porque antiguamente, durante algunos años, se hizo así en Cádiz y porque, bueno, hay otras ciudades donde se sigue haciendo así. Y creo que no va a poder ser así por unos motivos determinados. Pero bueno, yo sí sería partidario de que si algún año se puede recuperar, se recupere. ¿El pregonero vestirá chaqué para el acto? El pregonero vestirá chaqué para el acto y lo vestirá por dos motivos fundamentales. Primero, porque el protocolo lo manda así, pero sobre todo porque tengo el convencimiento absoluto de que, siendo un honor y un privilegio tan grande el que se me ofrece de pregonar la Semana Santa de Cádiz, yo debo responder a ese honor de la mejor forma posible, y eso incluye la mejor vestimenta que pueda llevar. En ese sentido, la prenda por excelencia es el chaqué, y sí, iré de chaqué, y te diré algo más. En como vaya, no habrá nada dejado al azar, ni al gusto personal. Todo tendrá un significado. Bueno, pues esperemos que ese significado nos lo cuente una vez que termine el pregón el próximo 7 de abril en el Gran Teatro Falla. Nos vamos a dar una vuelta, si te parece, Vicente, por la actualidad cofrade, que es extensa. Disfruten también con ella. La Catedral de Cádiz ha sido con diferencia el monumento más visitado de la capital durante el año 2018, a pesar de haber perdido un 8% de visitantes y a pesar de haber coincidido en el tiempo con la exposición Traslatio Sedis, que durante 6 meses se ha venido mostrando en la SEO gaditana con motivo del 750 aniversario del traslado de la sede episcopal desde Medina Sidonia a Cádiz.
En total fueron poco más de 280.000 las personas que la visitaron en el citado periodo de tiempo. En la actualidad, la gestión del primer templo de la diócesis se realiza mediante un contrato del Cabildo Catedral con la empresa Artis Splendore. A través del mismo, el Cabildo está llevando a cabo tareas de mantenimiento en el interior del templo para ponerlo en valor de cara a nuevas celebraciones. Entre las obras que se están realizando figuran la restauración de una de las capillas del templo, según ha manifestado el deán de la catedral, padre Ricardo Jiménez Merlo, concretamente la capilla del Corazón de Jesús, cuya imagen central es obra de Mariano Benliure. También se contempla la restauración de las imágenes de San Ignacio de Loyola y San Francisco Javier, así como la restauración de la policromía de los ángeles lampareros que flanquean el altar mayor. El deán del Cabildo ha dejado claro que la tarea del mismo es la de mantener el patrimonio de la Iglesia en perfecto estado para que puedan seguir disfrutándolo generaciones futuras. En esta línea recordaba importantes restauraciones llevadas a cabo en los últimos años, entre las que apuntaba las imágenes de marfil de San Servando y San Germán o el cuadro de Francisco Javier Reitmayer, obras expuestas en el Museo Catedralicio de la Casa de la Contaduría. Por otra parte, la exposición Traslatio Sedis del pasado año recibió más de 170.000 visitas, demostrando haber sido una de las exposiciones más visitadas de los últimos tiempos. Finalmente, el Cabildo Catedral ya está trabajando en nuevos proyectos. Recordemos que en este año 2019 se cumplen 400 años de la proclamación de los santos Servando y Germán como patronos de Cádiz y su diócesis, para lo que se viene estudiando llevar a cabo una exposición. La Hermandad de Nuestro Padre Jesús de la Paz y Nuestra Señora del Amparo, Borriquita, ha iniciado en su sede canónica de la parroquia de San José sus anuales cultos de Cuaresma, dando comienzo a las 7:30 de la tarde con exposición del Santísimo, rezo del Rosario, letanías, ejercicio del Triduo, bendición, reserva y Santa Misa, predicando el párroco de San José y director espiritual de la Hermandad, Padre Alfonso Gutiérrez Estudillo. La función principal será este domingo a la 1:30 de la tarde. En la jornada de hoy viernes y tras la Santa Misa está previsto un concierto de marchas a pulso y púa a cargo del grupo Rondó Gaditano que dirige Julio Pardo. Al inicio de este concierto se presentará la segunda edición del cartel Domingo de Ramos en San José, obra de Jesús Patrón Oliva. Ambos serán presentados por el cofrade Juan Manzorro Burguillos. El programa a interpretar será el siguiente: Costalero, Corpus Christi, La Estrella Sublime, Pasa la Virgen Macarena, Cádiz Cofrade, Pasan los Campanilleros, Pureza Marinera y Rocío. Finalmente, la citada corporación del Domingo de Ramos, que se encuentra celebrando sus primeros 75 años de vida, participará el próximo 22 de marzo y tras la misa de 8 de la noche en el ejercicio del Vía Crucis con la imagen del Señor de la Paz por las calles de la feligresía josefina. La Hermandad del Santísimo Cristo de la Veracruz y Nuestra Señora de la Soledad ha iniciado sus cultos de Cuaresma en San Francisco, dando comienzo a las 8:30 de la noche con exposición del Santísimo, vísperas solemnes, bendición y reserva, estando las reflexiones a cargo de Fray Jesús España Delgado, guardián del convento de San Francisco. El domingo 17 de marzo a la 1 de la tarde se celebrará la función solemne. La parte musical estará a cargo del grupo de cámara San Pablo y el ensemble Stella Maris. La celebración culminará con la veneración a la reliquia del Santo Limnus Crucis. Por otra parte, la Hermandad nos informa que ha comunicado al bordador astigitano y colaborador del Departamento de Historia de Arte de la Universidad de Sevilla, Jesús Rosado Borja, para que sea el encargado de ejecutar los nuevos bordados del paso de palio de Nuestra Señora de la Soledad. Recordemos que el pasado 9 de noviembre los hermanos aprobaron por unanimidad en Cabildo General Extraordinario la sustitución de los bordados actuales, aprobando también los nuevos bocetos presentados según diseño de los hermanos Ramos Espinosa. El bordador elegido tiene el honor de haber realizado recientemente la nueva túnica para nuestro Padre Jesús Nazareno de Huelva o el estreno para esta próxima Semana Santa del pasado del manto de la Virgen de Madre de Dios de La Palma de la Sevillana Hermandad del Cristo de Burgos. El proyecto ha sido aprobado por la Delegación Diocesana de Patrimonio del Obispado de Cádiz. Finalmente, la citada Corporación del Lunes Santo nos informa que ha organizado para el sábado 23 de marzo una excursión a Sevilla, concertándose 2 visitas a la Casa Museo de la Hermandad de la Veracruz y a la Hermandad del Cachorro de Triana. El precio del viaje se ha fijado en 10 euros por persona.
La Archicofradía de Nuestra Señora del Pilar de Zaragoza, Jesús de las Penas y María Santísima de la Caridad ha iniciado en su sede canónica de la parroquia de San Lorenzo cultos cuaresmales a sus titulares, dando comienzo a las 8 de la noche y predicando el padre Fray Carlos González del Cerro, de la Orden de Predicadores del Convento de Santo Domingo de Jerez. La imagen del Señor preside el altar, flanqueado por las imágenes de la Virgen de la Caridad y Santiago Apóstol. El Cristo de las Penas estrena para la ocasión nueva túnica de color vainilla claro, con superposición de bordados y diseño de Fernando Calderón. La función principal de instituto se llevará a cabo el día 16 de marzo a las 8 de la noche. Un día antes y tras la Eucaristía se presentará el cartel anunciador del Domingo de Ramos, que estará a cargo de la hermana Toñi Martínez, participando además la camerata de la Banda Filarmónica de Conil. La Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno y María Santísima de los Dolores celebra el próximo día 26 de marzo a las 9 de la noche y en su sede del Monasterio de Santa María, Cabildo General Ordinario conforme a lo estipulado a los artículos 24 y 54 de los estatutos de esta hermandad, con el siguiente orden del día: preces, lectura del acta del último cabildo, lectura y aprobación si procede de la memoria informativa de actividades del ejercicio 2018, lectura y aprobación si procede del proyecto anual de actividades para el ejercicio 2019, aprobación si procede del estado de cuentas correspondiente y del resumen general de ingresos y gastos habidos en el pasado ejercicio, así como del presupuesto para el ejercicio presente, informe del hermano mayor, ruegos y preguntas. Finalmente, la citada hermandad ya se encuentra inmersa en una cuaresma que es doblemente especial por la coincidencia con la conmemoración del 75 aniversario de la puesta al culto de María Santísima de los Dolores, cuyos actos se iniciaron el pasado 3 de enero con la presentación de la gran lona conmemorativa y continuarán durante este año. La lona es obra de Jesús Manuel López Capel, que ha sido diseñada por la empresa gaditana Trecam Media. La instalación de la lona se ha realizado con la garantía del cumplimiento de todos los requisitos de seguridad y protección patrimonial y permanecerá expuesta durante todo el año 2019. La Hermandad de Jesús de Medinaceli y María Santísima de la Trinidad ha iniciado sus cultos cuaresmales en la parroquia de Santa Cruz, dando comienzo a las 7:30 de la tarde con el rezo del Rosario seguido de Santa Misa, ocupando la Sagrada Cátedra el Padre Valentín Vivar García, capellán de las religiosas de María Inmaculada de Cádiz. El sábado a las 8 de la noche se llevará a cabo la función solemne presidida por el párroco de Santa Cruz y director espiritual de la citada hermandad, Padre Rafael Fernández Aguilar. La parte musical llega de la mano del ensemble Stella Maris. Tras el canto de la salve se impondrá el escapulario a los nuevos hermanos que así lo soliciten. La Real Congregación de la Vela y Hermandad del Prendimiento celebra durante los días 13, 14 y 15 de marzo, en su sede de la Capilla del Beato Diego, solemne triduo de Cuaresma, dando comienzo a las 7:30 de la tarde con exposición del Santísimo, rezo del Rosario, ejercicio del triduo, bendición, reserva y Santa Misa, presidida por Fray Francisco Antonio Gutiérrez. El día 16 de marzo a las 8 de la noche tendrá lugar la función principal de instituto, oficiada y presidida por el citado orador sagrado. Durante los días de cultos, nuestro Padre Jesús en su prendimiento permanecerá en devota ceremonia de besapié. La venerable Cofradía de Penitencia de Nuestro Padre Jesús de la Oración en el Huerto y Nuestra Señora de Gracia y Esperanza, establecida canónicamente en la parroquia de San Severiano, celebra solemne triduo en honor de Nuestro Padre Jesús de la Oración en el Huerto, comenzando cada día a las 8 de la noche con la celebración de la Santa Misa, presidida por el Padre Antonio Dufay Mora, párroco de San Severiano y director espiritual de esta cofradía. El sábado 16 de marzo a las 8 de la noche tendrá lugar la función principal de instituto. Al ofertorio de la misa, la cofradía realizará pública y solemne profesión de su fe católica y voto de defensa de los dogmas y verdades sobre la Santísima Virgen María. La Hermandad de Nuestro Padre Jesús de la Sentencia y Nuestra Señora del Buen Fin de Cádiz viene celebrando sus cultos cuaresmales en su sede canónica de la Parroquia de la Merced, dando inicio a las 6:30 de la tarde con el rezo del Rosario y Santa Misa, ocupando la Sagrada Cátedra el Padre Juan Enrique Sánchez Moreno, delegado episcopal de las Hermandades y Cofradías de Cádiz y Ceuta y párroco de Nuestra Señora de la Palma. El sábado 16 de marzo a las 7 de la tarde se celebrará la solemne función principal, presidiéndola el Padre Balbino Reguera Díaz, canónigo de la Santa Iglesia Catedral de Cádiz y párroco de Nuestra Señora de la Merced.
Por otra parte, en la jornada de hoy viernes, la Hermandad presenta el quinto cartel del Grupo Joven, que estará a cargo del cofrade Luis Ortega Franco. Posteriormente se llevará a cabo un concierto de marchas procesionales a cargo de la banda Pedro Álvarez Hidalgo de Puerto Real. Volvemos nuevamente con Vicente Rodríguez, pregonero de la Semana Santa de 2019, que visita pues este programa querido para nosotros como es Candelería, que acaba de nacer prácticamente, pero que todos esperemos que dure muchísimo tiempo en beneficio de las hermandades y cofradías y en beneficio también, por supuesto, de la Iglesia diocesana. ¿Cómo definiría el pregonero la Semana Santa de Cádiz y qué cree que le sobra, si es que le sobra algo, o qué cree que le falte, si es que le falta? Creo que la Semana Santa de Cádiz es única en todos los sentidos, no solo por la calidad de las tallas, por los pasos que puede haber, por la calidad de los esornos florales o cómo van vestidas algunas imágenes, que por supuesto también, sino porque tenemos una ciudad única, una ciudad que fuera de aquí gusta, se admira y se valora una barbaridad. El marco que tiene la Semana Santa de Cádiz es incomparable, incomparable. Ahora bien, dicho eso, hay una realidad muy clara. La Semana Santa adolece de lo mismo que adolece la ciudad. Es un reflejo de la sociedad de la ciudad. Si la ciudad pierde población conforme pasan los años, porque es un dato objetivo que así sucede, la Semana Santa se ve afectada por eso también. Y es normal pues que disminuyan en un momento dado las personas que van en el cortejo, o es normal pues que algunas cofradías tengan más problemas para salir adelante. Porque el número de cofradías siempre es el mismo o incluso se ve aumentado, pero la población de la ciudad disminuye. En ese sentido, de aquello que carezca la ciudad o aquello que le sobre a la ciudad, pues se verá reflejado en el mundo de la Semana Santa. Si la ciudad, por ejemplo, adolece de determinados valores, o como puede suceder en algunos sitios, o de respeto o de educación a la hora de ver pasar un cortejo, tal, eso se ve reflejado siempre en las hermandades y en la propia Semana Santa, en las personas que van dentro de los cortejos y en las personas que van fuera. ¿Y consideras que habría que cambiar algo, o agregar algo, o quitar algo? Yo creo que... Vamos, a agregar o quitar me refiero al número de hermandades o otro tipo de... Yo creo que la vida es cambio, está sometida siempre a una evolución. Todo lo que sea cambiar y evolucionar está muy bien, conservando y respetando las tradiciones de nuestra tierra, por supuesto, eso va por delante. Pero todo aquello que sea cambiar para mejorar, yo siempre estaré de acuerdo. ¿Que puede haber más hermandades en Cádiz? Sí. ¿Que puede ser que a lo mejor no sea lo más prioritario y que haya hermandades pues que necesiten reforzarse un poco más antes de que surjan nuevas hermandades y tal? Pues claro, sí. En ese sentido veo muy prudente la postura que adopta el obispado a ese respecto, valga la redundancia, de las agrupaciones parroquiales, el número de años que tiene que estar antes de poder constituirse y erigirse canónicamente en una hermandad. Lo veo bien. Ahora, ¿que tiene que haber cambios en la Semana Santa? Tiene que haber cambios en todo en la vida. Hemos visto cómo el año pasado cambió la carrera oficial. Hemos visto que tiene sus cosas buenas y sus cosas menos buenas. Habrá detractores y habrá partidarios, pero es indudable que en muchos sentidos la carrera oficial ha ganado y que es una apuesta valiente por intentar mejorar la Semana Santa de nuestra ciudad. Por cierto, son unos días en los que se están produciendo muchísimos viacrucis, no solo en Cádiz, sino también en nuestra provincia y fuera de ella, puesto que la Semana Santa es universal, no hay que definirla de otra forma, con distintas connotaciones, por supuesto, pero estuvimos hace unos días, Vicente, en el viacrucis del Aljarafe, en el que sale el Nazareno de Santi Ponce y llega hasta las ruinas de Itálica, algo que yo no conocía y que la verdad que me impactó. No sé si conoces el Vía Crucis. Conozco el Vía Crucis del Aljarafe porque hace pues un par de años tuve ocasión precisamente de pregonar la Semana Santa de Santi Ponce con Jesús Nazareno, el titular de la cofradía ya existente, y la Virgen del Rosario. Que además es patrona. Eso es. Y tuve el privilegio de pregonar la Semana Santa de allí. Guardo un recuerdo
cariñosísimo de todas las personas de aquella querida hermandad. Es la única hermandad, creo que hay en Santiponce. La única hermandad que hay en Santiponce. Creo que sale el miércoles santo. Eso es, el miércoles santo. La única hermandad que hay allí, guardo un recuerdo inmejorable de ellos, de todos ellos, incluso de la pregonera del año pasado, que tuve el privilegio de presentarla también. Y la verdad es que el Vía Crucis de allí, el año que yo fui pregonero no pude verlo, porque por causas meteorológicas no pudo salir, pero de noche, con las antorchas, es impactante. Y sobre todo cuando entra en el cementerio. Tenemos, por cierto, un reportaje que hemos realizado de este Vía Crucis del Aljarafe sevillano, y vean ustedes en la parte primera que hay luz, ¿no? En la segunda que ya van las antorchas, cuando el Señor entra en el cementerio de Santiponce, que es algo, la verdad, que escalofriante. te pone, sí, totalmente. Pues disfruten también con este Vía Crucis que os traemos. Un poquito más. Bueno, la izquierda atrás. Un poquito más abierto. O te llame más adelante. Un poquito más abierto. Más abierto. Venga de frente. Un poquito más abierto. Un poquito más abierto. Un poquito más abierto. Vamos abriendo un poquito más el paso. Un poquito más abierto la huella. Más abierto. Ahí lo lleváis. Estoy llamando a la derecha al lado. La izquierda atrás. ¿El mismo son? ¿Reposado? Ahí. Menos paso. Bueno, la delantera, más a la izquierda atrás, avanzando con él siempre, no quedar separado. Del Hijo, del Espíritu Santo. Venimos a este Santo Santo a estar en los difuntos.
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Vamos, que pasemos la cruz. Que pasemos la cruz, por favor. Acelerarme el paso. Bueno, pararse ahí. Pues en la recta final de nuestro programa con Vicente Rodríguez, pregonero de la Semana Santa de Cádiz de 2019, comentabas antes esos posibles cambios a lo mejor con hermandades y demás. ¿Cómo ves el incremento que poco a poco estamos viendo en el número de hermandades que están fuera de lo que es el casco antiguo o el casco histórico, en los extramuros, en Puerta Tierra, como decimos normalmente los gaditanos, que los que viven allí dicen voy a Cádiz? Eso es. Y la verdad es que siguen en Cádiz. Siguen en Cádiz, sí, pero es costumbre. Pero hay ya varias y hay posibilidades. Bueno, ahí ya está, dentro de 2 semanas o 3 vamos a ver un Vía Crucis rescatado Santo Tomás. De Santo Tomás. También está el de San José, en fin, hay varios. ¿Cómo lo ves? Necesario y mucho. Las hermandades tienen que abrirse. El grueso de la población de nuestra ciudad está de las puertas de tierra hacia afuera. El grueso de las hermandades de nuestra ciudad está de las puertas de tierra hacia adentro. Veo fundamental que en un momento dado haya hermandades que vayan a extramuros, que vayan a puerta tierra. Yo sé que es un problema, sé que no es fácil, que es complicado. Sobre todo es complicado a la hora de plantearse la salida procesional, lo sé, soy consciente, tengo los pies en la tierra, jamás he sido persona de plantear pajaritos. Pero tal vez es un nexo de unión con los propios parroquianos, claro, por decirlo de alguna manera, y crear hermandad, ¿no? Se trata de eso, de que hay zonas enteras, barrios enteros muy poblados, dicen que el barrio con mayor densidad de población de toda Europa, que no hay no solo ni una cofradía, sino casi ninguna imagen devocional en todo ese barrio. Eso enfría el sentimiento. Enfría y además hay una labor de evangelización que llevar allí. Los cofrades, como cristianos comprometidos, deberíamos ser conscientes de eso. Yo intento ser consciente de eso siempre, en mi vida diaria y en todos los aspectos, ¿no? Entonces, lo veo muy bien, vería muy bien y con muy buenos ojos. Pues además, si te fijas, José Manuel, las hermandades que se han ido, que están en Puerta Tierra, están todas en la misma zona. Es decir, tenemos a Jesús del Amor Despojado en Salesianos, tenemos a la Hermandad de Jesús de la Paz en San José, tenemos a Luz y Agua en el Colegio de San Felipe, que están, tenemos el Rocío, tenemos la Auxiliadora, tenemos la Madre del Buen Pastor. Están quitando ya lo que la oración en el huerto, que lleva toda la vida en San Severiano, ¿no? Están todas en la misma zona. El resto de Puerta Tierra no hay absolutamente nada o prácticamente nada. Ahora, por ejemplo, está habiendo unos intentos y está llevándose a cabo allí en la parroquia de Loreto, ¿también?, en torno a la imagen que hizo Luis González Rey. Yo creo que es una labor de evangelización, una labor muy buena desde el punto de vista cristiano, desde el punto de vista, como tú decías antes, la Semana Santa es universal. Universal es católico. Católico es lo que significa, universal. Bueno, pues desde el punto de vista como católicos que somos, hacer universal nuestra fe, que llegue a todos lados, es fundamental. Finalmente, ¿cómo te gustaría que fuese recordado tu pregón el día 8 de abril? Que te dijeran ¿qué? Que me dijeran que les llegó al corazón. Porque va a salir del corazón, José Manuel. Yo no sé escribir de otra forma. Ni sé escribir de otra forma, ni me lo podría plantear jamás. Yo no quiero que mi pregón sea el mejor. Nunca lo he querido. Nada en la vida he querido que sea lo mejor, lo mío. Intento hacerlo lo mejor posible, pero ni que sea el mejor, ni que sea el más largo, ni que sea el más bonito, ni el que mejor se escribió, sino probablemente el que más me emocionó y el que más me llegó al corazón. Bueno, pues con esas palabras que nos acaba de dedicar a nosotros y a vosotros también, que seguís nuestro programa de Vicente Rodríguez, pregonero de la Semana Santa de Cádiz de 2019, te agradecemos profundamente que hayas estado este ratito con nosotros y con todos los que siguen nuestro programa Candelería.
te deseamos todos los éxitos del mundo. Sabes que vas a estar muy arropado, no solo por la familia y por los amigos, sino por Cádiz Cofrade, que va a estar pendiente de cada una de las palabras que surjan del corazón de este pregonero que ha querido estar con nosotros pues en estas vísperas del pregón de la Semana Santa. El único que puede estar agradecido soy yo, José Manuel. 1.000.000 de gracias por tu invitación, por tratarme siempre, desde que tengo uso de razón, con tantísimo cariño como me trata, por verme siempre con tan buenos ojos. Y bueno, el 7 de abril espero verte por allí. Por supuesto que y sí. Y espero que todos los que estemos allí, empezando por mí, disfrutemos de un día inolvidable. Pues vamos a terminar el programa de hoy, si te parece, pues con el paso de palio de la Virgen de la Victoria, que es la niña bonita para el pregonero de la Semana Santa. Emplazaros para la próxima semana, quedarán entonces ya prácticamente 3 semanas y media, 4 semanas. Uy, Dios mío, es que esto va corriendo de tal manera que es que cuando nos demos cuenta veremos a la cruz de guía de la borriquita asomando por la parroquia de San José. Gracias nuevamente, Vicente, por estar con nosotros, y gracias a vosotros por seguirnos. Muy buenas noches y como siempre os digo, sean muy felices. Besos y abrazos. ¡Aló! ¡Atento! ¡Aló! ¡Vete más! ¡Sí, no, vete! ¡Ya, a la izquierda! ¡Ya, a la izquierda!